Y de nuevo para hablarnos de los misterios bélicos nos visita Daniel Ortega. Daniel Ortega, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas noches. Bien. Vamos a abordar en este espacio un episodio histórico bastante siniestro. Yo creo que nadie va a quedar indiferente después de escuchar lo que vamos a tratar hoy. Siempre que hablamos de la Segunda Guerra Mundial nos tildan o nos etiquetan de lo mismo, ¿no? De que si solo sabemos hablar de los nacionalsocialistas o que nos enfocamos en la Unión Soviética, cosa que tampoco hemos tratado mucho en profundidad, pero mucha gente pasa por alto o obvia esta otra parte, que es lo que hizo Japón. La Alemania nacionalsocialista cometió ciertas atrocidades, los soviéticos también, los americanos también, pero parece que este señor Shiro Ishii y el Escuadrón 731 se llevan la palma. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que tal vez nosotros, como ciudadanos europeos que somos, lo que más cerca nos pilla, lógicamente, en el mapa va a ser nuestro continente y todo lo que tenga que ver con el estilo de vida occidental. Por eso, tal vez, nosotros, insisto, como ciudadanos europeos, hemos leído, los que nos gusta la historia, disfrutamos de lo que es el siglo XX en particular, de todos los acontecimientos que sucedieron. Estamos bombardeados de manuales de historia, de literatura, de películas, de documentales que hacen alusión por activa y por pasiva al teatro de operaciones europeo. Pero no con ello podemos obviar, como bien dices, lo que ocurrió en el Pacífico. Hoy vamos a tratar uno de estos personajes, para mí, sin duda, uno de los más siniestros que ha conocido el siglo XX. Que, si me permites la expresión, dejaría a la altura del betún en algunas cuestiones al propio Joseph Mengele, que es un personaje que ya hemos tratado, hemos comentado, aunque ha sido a veces un poco así de pasada, relacionado con la Alemania nacionalsocialista. Pero vamos a tratar hoy a un señor, a un científico, un médico, para más detalles, que lo que hizo por Japón, por China en concreto, pues fue realmente estremecedor. Yo advierto a la audiencia de hoy que si tienen cierta sensibilidad, que se piensen dos veces antes de escuchar el contenido de este programa, porque es bastante duro lo que vamos a tratar hoy. Pero Dani, ¿qué era el Escuadrón 731? Muy bien, como bien dices, es un escuadrón, una unidad. En concreto se le llamó así, se le denominó así 731, atendiendo pues a una serie de códigos que tenía el ejército japonés y el gobierno japonés para tratar unas cuestiones concretas, que en este caso vamos a llamarlo, que fue un programa secreto, enmascarado, como tenían otros tantos países para hacer otra serie de proyectos similares. Lo que pasa que los japoneses tenían en su poder, vamos a ir viendo ahora a lo largo de la historia lo que fueron haciendo en la década de los 30 en particular, tenían carta blanca para experimentar con humanos. Veremos por qué tenían esa carta blanca para investigar con humanos. Pero este programa en sí, el Escuadrón 731, se dedicó a investigar y a desarrollar armas biológicas para el ejército imperial japonés, y lo hizo a través de experimentos médicos, experimentos por desgracia, sobre seres humanos, y lo hizo a partir de antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1937. Veremos luego un poquito, si quieres, al detalle dónde operó el Escuadrón 731, porque el lugar donde lo hizo tiene su lógica, por qué perpetró aquellas acciones tan macabras. Pero el escuadrón en sí, como cualquier otra unidad que podríamos encontrarnos en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, en la Alemania de Hitler, era una unidad perfectamente tejida para llevar a cabo estos fines tan siniestros. En concreto, hay historiadores que apoyan que tenían varias subsecciones o divisiones, como lo podemos decir hoy en día, desde unidades administrativas, unidades de suministros, unidades médicas, hasta unidades para entrenar a esos científicos, a ese personal que iba a formar parte de las filas del Escuadrón 731. También incluso había alguna subsección encargada de producir el material necesario o acopiar el material necesario para los experimentos, bien seres humanos o bien animales. Y por otra parte, por supuesto, el tema de las armas, como podemos llamar hoy, químicas, o armas de destrucción masiva, que es un concepto que tal vez nos suene hoy más en día, pues también ellos se encargaban, algunas de estas divisiones o subsecciones, en producir estos proyectiles que iban a ser utilizados en una guerra. Y además, pues por supuesto, la parte más negra es el tema del desarrollo, de resucitar algunas
enfermedades como el cólera, la peste bubónica, las tuberculosis, todo ello a través de ese sistema bien perfectamente tejido que era el Escuadrón 731, que iban incluso a desarrollar algún complejo que hoy en día quedan algunos vestigios, donde se desató un verdadero infierno sobre los varios cientos de prisioneros con los que experimentaban estas auténticas barbaridades. Es curioso porque en estos lugares donde ocurren, como tú bien dices, estas barbaridades, ya hay antecedentes de hecho. Es decir, por poner un ejemplo, aunque no tiene nada que ver con el Escuadrón 731, hace escasas semanas hablábamos de de la catástrofe nuclear de Chernobyl y de los antecedentes que ya habían bélicos anteriores a aquel lugar, como si estos lugares emanaran o pidieran dolor, ¿no? ¿Dónde operó el Escuadrón 731? Muy bien, pensemos, si cogemos el mapa, ya sabes que me gusta mucho invitar a la audiencia a que estudie por sí mismo los lugares de los que hablamos. Si cogemos un mapa de China normal, actual, como tenemos hoy, podemos encontrarnos que hay una región al noreste, que es la región de Manchuria. Esta zona, para que el oyente se haga una idea, ya era un lugar que había estado en el punto de mira de Japón, en ese Japón de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que tenía unas aspiraciones imperialistas, expansionistas, buscaba más territorio más allá de sus islas, por una mera razón, porque necesitaba, el ejército japonés demandaba muchísimos recursos y lógicamente para ponerlo en funcionamiento y que fuese cada vez más poderoso, necesitaba una cantidad ingente de recursos materiales para poner esa maquinaria bélica en marcha y seguir haciéndose cada vez más fuerte en el Pacífico. Para ello dan el salto hacia la provincia o la región de Manchuria, como lo queramos llamar. Pensemos que debajo, ya hablamos en su día, está Corea. Corea prácticamente era un estado títere de Japón, ya lo comentamos en su día cuando hablábamos de la guerra de Corea. En este comienzo del siglo XX, Japón manejaba Corea y lo que más cerca le pillaba para sus intereses, también para protegerse de una posible amenaza soviética. Pensemos que Manchuria lo tenemos al lado, la Unión Soviética, esas fronteras donde justo al lado tenemos el puerto famoso de Vladivostok. Es un terreno, la verdad, que muy disputado a lo largo de la historia, y para que, si me permites lanzar un par de apuntes, para que nos hagamos una idea, allí ya hubo una guerra entre los propios chinos y los japoneses, en la primera guerra sino-japonesa de finales del 19, pero también hubo una guerra entre rusos y japoneses, una guerra muy breve, un conflicto muy breve en 1904 que gana Japón, tanto a los chinos como a los propios soviéticos, y a partir de ahí Japón pone su punto de mira en esta región bastante rica, como todo el noreste de China, y en el año 31 ya se hace dueña y señora de esta región, que la pasan a bautizar como Manchukuo, y a partir de ahí pues montan una suerte de estado títere, aunque hay quien lo califica como un protectorado, como hemos tenido pues países como España, en Marruecos y etcétera, por buscar una similitud. Y en este caso pues Japón se hace cargo de esta región. A partir de ahí, a partir de esta invasión, hay una serie de incidentes que desatan una posterior guerra sino-japonesa, y estamos hablando del año 1937, del verano del 37, que va a durar hasta el mes de septiembre del 45, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial. Los propios japoneses ya están allí, ya están haciendo auténticos estragos allí por donde pasan. De hecho, comentaremos luego más adelante si quieres un poquito más al detalle, pero se hacen con las ciudades más importantes de esta región de China, e incluso llegan a tomar la capital. Estamos hablando de Pekín, Nankín, ciudades tan importantes como Shanghái, una serie de ciudades portuarias realmente vitales para mantener ese flujo constante de recursos lógicamente para que el propio Japón luego sea esa superpotencia militar que conquistó gran parte del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y a modo de coletilla, para que nos hagamos una idea de la importancia que tenía este lugar, un general en aquel tiempo, ¿no? En aquellos años 30 al principio, un ruso, un tal Georgy Zhukov, del que hemos hablado en algún otro programa, lo que pasó luego a ser uno de los mariscales estrella del Ejército Rojo de la Unión Soviética,
tuvo un incidente con los japoneses en una batalla muy poco tratada, la verdad, en libros de historia, que salvo que hablen del Pacífico se queda en un pequeño incidente que es la batalla de Yaljin-Gol, o también llamado el incidente No Monan, donde el propio Zhukov logra derrotar al ejército japonés, y estamos hablando a finales de los años 30. Y a partir de ahí veremos la gran rivalidad que van a tener tanto los japoneses con los soviéticos y con los propios chinos. Este lugar, sin duda, hemos hecho un pequeño resumen así a vuela pluma, es un lugar marcado por la violencia, por la tragedia, y vamos a ver que esto simplemente fue tal vez lo menos siniestro, ¿no? Las acciones militares. Vamos a partir de ahora a tratar lo que fue esa otra masacre, ¿no? Que es la perpetrada por los científicos. Para lanzar un último dato, Jorge, las víctimas de esta segunda guerra sino-japonesa, atención al dato que voy a lanzar, se calcula que más de 20 millones de chinos causaron baja entre civiles y militares, mientras que los japoneses llegan a perder, según algunos historiadores, una cifra promedio de unos 2 millones de bajas llegan a experimentar. O sea, la tragedia marca toda la región de Manchuria, tanto en el aspecto militar como en el aspecto civil, que trataremos a continuación. Joseph Mengele, miembro del Partido Nacional Socialista y de las temidas SS, era conocido como el Ángel de la Muerte. Ari Bethheim, miembro del Partido Nacional Socialista y de las temidas SS, era conocido como el Doctor Muerte. Shiro Ishii, comandante en jefe del Escuadrón 731. ¿Cómo podríamos denominarlo a este señor? Hay quien lo llama un exterminador, un científico asesino, tiene calificativos de todos los colores, como se puede imaginar la audiencia. Es un científico, es un médico especializado en microbiología, que rara vez, salvo que estemos hablando de estos temas muy específicos, queda como, bueno, un dato por ahí anecdótico, pero rara vez, insisto, podemos encontrar en libros de historia salvo que se dediquen a ello exclusivamente, a hablar de la biografía de personajes siniestros de aquel Japón de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces pues queda como un científico que experimentó, que desarrolló este tipo de armas bacteriológicas, armas químicas. La verdad que la historia, veremos luego por qué, ha camuflado un poco las salvajadas que perpetró este hombre en comparación con otros, por ejemplo, alemanes, como bien has citado, como Mengele, que bueno, él sí se llevó toda la fama negra, ¿no?, dentro de lo que es el escenario europeo, pero veremos que aquí este señor, Shiro Ishii, en Japón no se quedó atrás. Por ponerle un poco un tinte biográfico a este apartado del programa, decir que nace a finales del siglo XIX, en 1892, y cerca de Tokio, y él murió, veremos luego las causas concretas, allá por 1959. Toda su carrera la dedicó al estudio, al aprendizaje de lo que él amaba, que era la ciencia, la microbiología en concreto. Básicamente se formó en la Universidad Imperial de Kioto, tanto sus estudios de medicina, donde la verdad que en varias biografías le tildan como de estudiante sobresaliente, y ya para el año 1922, es decir, con 30 años, ya es asignado a algún hospital de lo que es el conocido Primer Ejército o de la Escuela Militar de Tokio, y a mayores, pues bueno, a través de ese trabajo que él empieza a hacer dentro de lo que es el desarrollo de la actividad médica, destaca entre otros compañeros, e incluso le ofrecen hacer un posgrado en la Universidad Imperial de Kioto, o sea, algo bastante remarcable como estudiante. Sí que es cierto que otros biógrafos le tildan, aparte de gran estudiante, pues como alguien bastante metódico, bastante huraño incluso. Por contrapartida, nos encontramos que en el ámbito familiar, para que veamos que a veces los monstruos pues también tienen su parte, dentro de su inhumanidad, tienen algo de humanidad dentro de los estándares de la época, pues se le consideraba como un buen esposo, un buen padre, tenía varios descendientes, pero en la parte médica es donde nos vamos a encontrar al Shiro Ishii, un auténtico monstruo. Fíjate, Jorge, que durante los años 20, a finales de los años 20, él se dedica a recorrer Occidente, y diremos, bueno, ¿y por qué este señor aparece por Europa? ¿Por qué este señor viaja
a aquella Europa ya de posguerra. Estamos hablando ya después de esa Primera Guerra Mundial, porque a él le interesa mucho esta materia, y dónde mejor que aprender donde ha habido una auténtica barbaridad que ha sido la Primera Guerra Mundial, donde se han utilizado armas químicas. Comentábamos cuando tratábamos en el programa de las trincheras de la Primera Guerra Mundial lo que eran los ataques de gas. Pues este era un perfecto lugar para que gente como Shiro Ishii se formase a mayores en su trayectoria como científico. Ya mayores, en el año 32, en el año 1932, ya con el beneplácito incluso de algún ministro, en concreto del ministro de Guerra de Japón, ya empieza a realizar estos experimentos preliminares. Fíjate, Jorge, que estamos hablando de los años 30, y mientras él está a punto de empezar a realizar experimentos con seres humanos, en otros países la moral de la época, la norma internacional, como tenemos por ahí convenciones en Ginebra que prohíben todo tipo de experimentos. Por lo tanto, países como Estados Unidos, la Unión Soviética, están haciendo experimentos con animales, que ya bastante terrorífico es. Shiro Ishii está a punto de hacerlo con seres humanos, y encima con el beneplácito del propio emperador de Japón, porque esto es importante que lo sepa la audiencia. En Japón, en aquella época, para que las tropas saliesen a invadir cualquier otra parte del territorio japonés, es decir, que fuesen a luchar fuera de las fronteras de Japón, o se emplearan armas de este tipo, o químicas, bacteriológicas, necesitaban sí o sí la aprobación del propio emperador. Por lo tanto, es un colaborador necesario dentro de las actividades criminales que va a desarrollar. De hecho, en el año 1936, nosotros ya en plena Guerra Civil Española, ellos ya están creando este escuadrón 731, donde le dan carta blanca para hacer prácticamente lo que quiera. Tiene una financiación espeluznante, pues, dispone prácticamente de todos los fondos que quiera para hacerlo, y de hecho, pues bueno, se dedica dice, bueno, no lo vamos a hacer en Japón, vamos a hacerlo en algún lugar recóndito, oculto, de los ojos curiosos de alguien que nos pueda denunciar lo que estamos haciendo, y se van a esta región que hemos hablado, maltratada por la historia, que es Manchuria, y se van a la ciudad de Harbin, en concreto a uno de los suburbios de esta ciudad, que la verdad que era bastante grande. Estamos hablando de que tenía más de 250.000 de habitantes, y que es calificada. Yo me acuerdo de esto, que lo vi en algún documental hace un montón de años, te hablo de documentales del 2000 y poco, que la calificaban como un París asiático por la cercanía que tenía, claro, a la Unión Soviética, pero a la parte más occidental. Dice, bueno, pero si están en el extremo más oriental de China. Bueno, pues esta ciudad, porque por azares del destino de la historia, tenía algún toque occidental, y este señor se dedica en uno de los suburbios a montar lo que supuestamente, de cara a la población que por allí merodeaba, montaron una especie de aserradero, veremos luego por qué lo de aserradero, y también una planta de purificación de agua, que es básicamente el nombre que recibe el trabajo del escuadrón 731. Así que fíjate, Jorge, cómo a finales ya de los años 30 este señor va a empezar a utilizar seres humanos, y comienzos de los años 40, por supuesto, va a empezar a utilizar seres humanos que vienen prácticamente de los prisioneros de guerra que han hecho en esa guerra sino-japonesa, que sigue en curso. Mientras él está haciendo estas experimentaciones, él nutre sus laboratorios de seres humanos que son presos de guerra, tanto chinos como mongoles, como soviéticos, e incluso algún prisionero occidental estadounidense que cae en las manos del ejército imperial japonés en su arrollador avance por todo el Pacífico. Hay una película de 1992 que habla de este escuadrón 731, y hay un fragmento, una imagen que podéis encontrar en Google si buscáis el nombre de Shiro Ishii, y aseguro que es impactante. No sé si reflejará la realidad de lo que este hombre hacía, pero si fuera así, casi que sería, como bien ha dicho Dani al principio, peor que Joseph Mengele. En esta pequeña imagen vemos a una mujer gritando, y lo que podemos observar es que, digamos, desde los codos hacia adelante solo tiene hueso y nervios, y le hacen mover las manos de una manera terrible. O sea, yo eso no lo he visto aún casi prácticamente ni en la Alemania de Hitler, ¿no? Pero bueno, repito, es una película, no sé si es cierto, porque imágenes de sus experimentos parece que no hay muchas. Pero hablando de experimentos, Dani, ¿cuáles llevaban a cabo en aquellos territorios que habían ocupado?
Sí, bien, ellos como bien dices, esa imagen la verdad que bastante espeluznante que recoge una película. De hecho hay, si no me falla la memoria, hay un par de películas, pero hay una de los años 80, 90, como bien dices, no recuerdo exactamente, que creo que se llama en inglés Los hombres más allá del sol, que de verdad es realmente atroz. A ver, estamos hablando de unos efectos especiales de aquella época que, bueno, hoy en día pues hubiesen reflejado seguramente con más, digamos, de una forma más fidedigna lo que allí hicieron, pero piensa que hay historiadores que nos dicen que esta gente en el Escuadrón 731 se dedican a volver a resucitar o por lo menos poner a disposición del ejército del japonés agentes como pueden ser desde pulgas, garrapatas, ratas, es decir, animales, insectos, con los que les van a inculcar, les van a meter el virus, por ejemplo, de la cólera, de la peste bubónica, carbunco, etcétera, un montón de enfermedades eh, totalmente, no sé cómo calificarlas, espeluznantes, como he dicho antes, ya solo los experimentos que hacen, pero es que estas enfermedades las inoculaban en seres vivos, en insectos, incluso en la ropa, en la comida. Llegaban a envenenar el agua de algunas aldeas donde les interesaba experimentar, porque pensemos que esto no solo lo hacían en un complejo que hemos dicho de Harbin, en ese suburbio de Harbin, sino que más allá de las barreras de Ping Fang, que era como se llamaba ese suburbio, ellos se dedicaban a, por ejemplo, si tenían que ir a realizar una operación militar, pues ellos lo que nos podemos encontrar perfectamente es que te bombardeaban o rociaban o extendían, como lo queramos llamar, pues una aldea con miles de garrapatas, con miles de pulgas infectadas con la peste, por ejemplo. De hecho, estamos hoy en el año 2019 y todavía en algunas de estas aldeas, de vez en cuando, muy de vez en cuando, surge un pequeño brote de estas enfermedades. O sea, para que nos hagamos una idea de lo espantoso que tuvo que ser entonces y que todavía llega a nuestros días de hoy. Gente, pues como por ejemplo ocurrió en la guerra de Vietnam, que sigue desarrollando malformaciones o va contagiando la enfermedad de generación en generación. Y eso nos lo encontramos hoy en día. De hecho, en los propios laboratorios o en esas aldeas o en esos territorios donde iban extendiendo estas enfermedades, a veces les interesaba mucho conocer los efectos a corto plazo. Es decir, si yo dejo que el sujeto del experimento, el ser humano, muera, con la bajada de la temperatura y demás, pues la muestra que tomemos a lo mejor no es del todo fidedigna para obtener unos resultados científicos correctos. Por lo tanto, muchos de estos experimentos que consistían, por ejemplo, en congelar las extremidades de algunos de los prisioneros, decían, bueno, pues les bajamos a una temperatura atroz, pues 20, 30 bajo cero, una extremidad, que la metan en un contenedor, lo ponemos a una temperatura terrorífica bajo cero, o el cuerpo entero, lo sacaban, lo descongelaban de una forma muy brusca para ellos saber un poco cómo iban a ser los efectos de situaciones que podían encontrarse luego los pilotos, los soldados de infantería, los marinos de su ejército, para saber cómo mitigar esos efectos. A veces hacían esas rociadas, como decía, de agentes químicos, y automáticamente a las pocas horas de extenderlos llegaban unidades del ejército perfectamente protegidos con sus máscaras, sus trajes, y se dedicaban a recoger a los moribundos, los viviseccionaban, es decir, hacían una disección en vivo sin anestesia para que los resultados fueran totalmente fiables. Ahora, por ejemplo, tú conoces bien estos temas, Jorge, cuando hay una persona que ha fallecido, el cuerpo va perdiendo temperaturas, pero se puede hacer una autopsia en pocas horas y se obtienen unos resultados más o menos satisfactorios para obtener, por ejemplo, la causa de la muerte. Pero en este caso, imagínate lo espantoso que tuvo que ser les daba igual, hombres, mujeres, niños, ancianos, les rociaban con estos agentes químicos, bacteriológicos, y nada más encontrárselos ya moribundos, los diseccionaban en vivo para controlar esos efectos, ¿no? Para luego decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros paliar estos efectos en un soldado que quede contaminado, que quede herido por alguna de estas cuestiones? Pero es que además se dedicaban a hacer abortos por las bravas, es decir, vamos a ver cómo afecta a la mujer embarazada o cómo afecta al feto
que hagamos una intervención quirúrgica. Estamos hablando de auténticas barbaridades, Jorge, de extraer miembros, de amputar miembros, volverlos a coser después de estar separados X minutos fuera del cuerpo, cambiarlos de posición en el cuerpo. Yo he leído auténticas barbaridades como inyectar en los riñones de una persona la orina de un caballo para ver si el cuerpo es capaz de expulsarla posteriormente, el cuerpo de ese sujeto del experimento es capaz de expulsarla por sí mismo del organismo. Como, por ejemplo, hacer una transfusión de sangre de un animal a un ser vivo, a un humano vivo, para ver si puede ser compatible, ¿no? O sea, estamos hablando de un catálogo de barbaridades que, ya digo, he hecho una pequeña selección, pero es que son auténticamente espeluznantes. Hablamos del Japón de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en este caso parece que el Escuadrón 731 no era el único que hacía este tipo de experimentos. Quizás sería el más terrible, pero, como digo, no era el único. Así es, el Escuadrón 731 se lleva la palma, tal vez porque Shiro Ishii, que es el personaje del que estamos hablando, científico brillante, las cosas como son, era un estudiante, como hemos dicho, brillante, pero esa ciencia puesta al servicio de una mente enferma trae la consecuencia de esto, y encima tienes el beneplácito de tu gobierno, pues tienes carta blanca, ¿no? para hacer todas estas salvajadas. Es importante que el oyente se mentalice que estamos en otro siglo, que estamos en otra década, años 30, años 40, donde los japoneses ya pasan a ser el gran antagonista de la China que conocemos, que ha sido dueña y señora de Asia durante siglos, y ahora Japón va a tomar el relevo. De hecho, los propios japoneses comulgan mucho con el tema de la cuestión racial de la Alemania de Adolf Hitler. Ellos se creían superiores a muchos de los ciudadanos chinos a los que habían invadido, de coreanos, de una serie de países que tenían por allí en su área de influencia, Taiwán, etcétera. Y ellos decían que, bueno, de alguna forma tenían que combatir a ese ser inferior y dominarles, porque ellos eran los superiores y los demás poco más que tenían que ser auténticos esclavos del imperio japonés, es decir, de esa potencia, superpotencia que tiene que dominar el Pacífico, y para eso no dudan en especializar otros escuadrones. Algunos iban a servir al Escuadrón 731 como apoyo, pero otros operaron en su más absoluta autonomía para hacer auténticos estragos. Yo, por ejemplo, recuerdo otro centro que tenían otra unidad secreta en Changchun, donde operaba el Escuadrón 100, que ellos se especializaron en tema de vacunas, en guerra biológica veterinaria, es decir, cómo contaminar el ganado del enemigo para que les contamine y pueda causar más bajas. También tenemos, por ejemplo, en Pekín, tenemos el Escuadrón 1855, que también se especializó en la peste. Tenemos, por ejemplo, el Escuadrón 200 especializado en la peste, otro en Hiroshima que se encargó de armas químicas puras y duras, como por ejemplo el gas mostaza, el fosgeno, la levisita, agentes totalmente prohibidos ya después de la Primera Guerra Mundial, pero ellos se dedicaron insisto, con carta blanca, como me viene ahora a la memoria, también el escuadrón conocido 9420 que se encargó del paludismo. O sea, estamos hablando ya digo, tengo aquí un listado preparado de varios, pero es que es interminable cómo el gobierno japonés permitió ya no solo el 731, que es un poco el buque insignia de estos científicos de la muerte, sino que estamos hablando de otro elenco de escuadrones o de unidades perfectamente ensambladas para hacer auténticas barbaridades en aquella China ocupada. Queridos oyentes, ¿os suena la operación Paperclip? Dani, a ti yo creo que no te hago ni esta pregunta, ¿verdad? Pues vamos a decirlo, doctor muerte japonés, Shiro Ishii, también parece que sucumbió a este poder de los Estados Unidos, porque lejos de ser juzgado como un criminal de guerra, pasó como otros tantos a colaborar con los Estados Unidos. Exactamente, Jorge, exactamente. Fíjate que el otro día, hace ya unos meses hablábamos de Wernher von Braun, del famoso científico alemán, creador de las V2 y que terminó siendo uno de los jefes del programa espacial americano de la conocida NASA.
Pues aquí vamos a tener alguien tal vez no tan mediático como Wernher von Braun, sino que Shiro Ishii y muchos de sus científicos, luego he traído un pequeño listado para que veas hasta dónde pudieron llegar, gracias a las influencias que tenían con sus captores, que fueron los soldados estadounidenses, los que, como bien conocemos, pues llegan a bombardear Hiroshima y Nagasaki en aquel agosto de 1945 con bombas nucleares. El ejército japonés, el Imperio de Japón, se rinde incondicionalmente, pero ojo que hemos citado, si recuerdas, que los soviéticos también entraron por el norte de China, entraron a recuperar esa región que era entonces ocupada por los propios japoneses. Fíjate que tanto soviéticos como los propios estadounidenses, literalmente, como hicieron con los científicos alemanes, va a haber palos por conseguir a este tipo de personal. Son personal muy cualificado, personal que, aunque han tenido la ciencia en su mano y la han destinado para fines terroríficos, como estamos comentando, ellos... Fíjate lo que es para mí, no sé cómo definirlo, pero lo hemos comentado como en el programa que dedicamos a Von Braun, el cinismo que puede llegar a tener un gobierno y una sociedad, como en este caso pues fue la norteamericana. Es decir, bueno, esta gente que ha estado perpetrando auténticas barbaridades contra la población china y de otros países donde ha tenido su radio de acción. Fíjate, Jorge, que hemos dicho que tenían prácticamente todo el noreste de China controlado los japoneses y una serie de ciudades portuarias hacia el sur, y allá encampado a sus anchas y han hecho lo que les ha dado la gana. Han matado, han asesinado, han violado, han sometido a experimentos médicos terribles, como hemos comentado en el caso de Harbin, donde tenían un centro de reclusión para varios centenares de prisioneros que no dudaban en masacrar. Todos los científicos japoneses son auténtico oro para la Unión Soviética y para los propios estadounidenses. Quédate con el dato que varias decenas de científicos japoneses van a terminar amparados por los Estados Unidos. Y lo mismo que en Nuremberg, en los años 40, se juzgan a los criminales de la Alemania de Adolf Hitler. Aquí también va a haber una serie de tribunales, en este caso, por ejemplo, por irme al caso concreto de los crímenes de guerra, en Yabarovsk, que son unos juicios, una serie de vistas que se celebran en diciembre del 49, donde participa un juez soviético, Lev Smirnov, que también ha participado en los juicios de Nuremberg. Ellos sí van a condenar a una serie de científicos japoneses, pero es que los estadounidenses no, todo lo contrario, se los quieren llevar a su propio territorio, o por lo menos les van a dejar libres, pero totalmente controlados. Es decir, toda esa información que tú tienes me la vas a dar, y yo, gobierno de Estados Unidos, te voy a amparar y además te voy a otorgar una inmunidad. A mí eso me parece una auténtica aberración. Es decir, pasas de ser un criminal de guerra a ser visto como un colega científico. Es decir, Estados Unidos, lo mismo que la URSS, unos les miden por un rasero, otros por otros, pero es que lo de Estados Unidos aquí no tiene nombre. Gente que ha matado en estos experimentos o los ha masacrado en campos de concentración de prisioneros a ciudadanos estadounidenses, ahora los lleva a su país o bien les deja en ese paraguas de protección en Asia para que sigan experimentando y para que sigan compartiendo esa información. Piensa, Jorge, y que piense la audiencia, que estamos en la década de los años 40 y que hasta entonces los japoneses, lo mismo que algunos científicos alemanes, han tenido carta blanca para operar, para hacer sus experimentos con seres humanos, mientras que ellos no podían. Por lo tanto, el morbo que suscitaba a ver cómo lo han hecho, a ver qué enfermedades han inoculado, cómo las han curado, cómo han tratado heridas, porque piensa que ya no solo estamos hablando de que el Escuadrón 731 probaba armas bacteriológicas, químicas, sino que también armas convencionales. Ataban a gente a postes, les tiraban granadas de mano, les metían en estancias, les soltaban una carga explosiva y calculaban más o menos por los metros, por la carga de explosivo que contuviese la granada de turno, los efectos que podía causar sobre un soldado, y era un civil inocente o un prisionero de guerra que estaba amparado por una convención de Ginebra y que estaba lógicamente amparado fuera de los muros de Harbin, ¿no?, de ese complejo. En este caso, las barbaridades que perpetraron
tanto, insisto, como Shiro Ishii como otros de sus científicos, van a quedar en la sombra porque nos interesa la información y vuestros resultados de los experimentos que habéis hecho, tanto con armas convencionales como bioquímicas. Para que te hagas una idea, Jorge, hasta el propio Allen Dulles, uno de los precursores y que terminó siendo jefe de la CIA, cae en gracia de Shiro Ishii. El propio Douglas MacArthur, el general americano que recorrió ampliamente el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, hace la vista gorda y termina este señor Shiro Ishii amparado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero no te lo pierdas, además de él, tenemos colaboradores del Escuadrón 731 y de otros escuadrones que terminan siendo presidentes del Instituto Nacional de Prevención Epidémica, como Kobayashi Rokuzo. Tenemos una gran farmacéutica, la Cruz Verde, la Green Cross, como gente como Naito Roichio, que termina siendo presidente de esa farmacéutica. El doctor Kitano Masaji, director también terminó siendo directivo de esa Cruz Verde. De una marca comercial que seguro que nos suena, que es Kenwood. Tenemos ahí a un tal Kasuga Chuichi, que terminó siendo presidente de esa compañía, y así un elenco interminable de gente que termina en instituciones como, ya digo, institutos, universidades de Kioto, de Osaka, y en cargos, la verdad, bastante importantes. Y todo esto amparado por el gobierno de los Estados Unidos y otra serie de sociedades que miran a otro lado, caen en el olvido. Y para que te hagas una idea, hasta hoy, en los días en los que vivimos, los manuales de historia que estudian los chavales en los colegios y en las universidades de Japón, y hay ejemplos para contrastarlo, estas cuestiones quedan obviadas, incluso se pone a los japoneses muchas veces como víctimas, no como una superpotencia en el Pacífico que hizo auténticas barbaridades allí donde pisó. Hoy en día prácticamente es indudable, gran mayoría de la población cree y piensa cuando oímos hablar de tantas enfermedades que muchas de ellas son provocadas o son lanzadas por determinados gobiernos para provocar ciertas cosas. Es un caso, se ha hablado mucho del ébola, del SIDA. Bueno, esto sería ya más tema de conspiración, pero podríamos decir, Daniel, que quizás tanto Shiro Ishii como otros científicos fueron los precursores, que este es su legado. Sin duda. Yo creo que Shiro Ishii y toda esta caterva de científicos que se han puesto en el lado siniestro de la ciencia, por desgracia fueron uno de los primeros pasos de esta nueva guerra químico-bacteriológica, podemos llamarla así, que por desgracia ha llegado a nuestros días. De hecho, hay distinta normativa tanto en Japón, China y a nivel internacional que obliga a los países que si han construido armas, han fabricado armas más allá de los años 20, años 30, y que pues en su día se obligó a destruir este armamento porque podía volver a ser empleado en otros conflictos. Para que te hagas una idea, Jorge, hubo después de las dos guerras mundiales programas que se dedicaban a destruir a estos excedentes. Yo recuerdo imágenes, la verdad que espeluznante, de cómo tiraban proyectiles cargados con gases que lógicamente eran letales en el campo de batalla, cómo los tiraban al mar de una forma indiscriminada, con el posible riesgo de contaminación que podemos tener, y ahí están los mares atestados en algunos puntos concretos de los océanos y de los mares de auténticos arsenales que se han tirado por la borda de barcos, otras veces los han enterrado, pero como siempre suele ocurrir, pues alguien los descubre por error y destapa otra vez la caja de Pandora. Entonces, pues no es raro que de vez en cuando pues haya algún incidente donde alguien se ha contaminado y surge un brote de esto. Hay que pensar que toda la región que ocupa Japón muchas veces lanzaron estos agentes químicos bacteriológicos sobre población civil, pero otras veces los propios silos donde los guardaban, los almacenes donde los guardaban, pues quedaron enterrados o parcialmente destruidos, ya que las tropas japonesas en retirada no pudieron desmantelar el 100% de todas estas instalaciones. De hecho, en Harbin, en este suburbio que hemos comentado antes, se puede ver todavía parte de lo que eran las instalaciones del Escuadrón 731. Eran edificios, la verdad, que construidos a conciencia para dar un uso muy prolongado. O sea, esa es la perspectiva que tenían los japoneses entonces, ¿no? Es decir, voy a utilizar este centro de experimentación
para décadas. O sea que cuando lo intentan demoler ahí a última hora para irse, pues no les salió tan bien y bueno, quedan restos totalmente visibles. A día de hoy, pues es el legado que nos ha dejado Shiro Ishii y otros científicos de su calado, que por desgracia pues hemos visto en conflictos bélicos cómo se ha seguido utilizando en los años 80, años 90, etcétera. Pues hemos visto ahí guerras. Yo me acuerdo de la primera que vi en directo que se dio a conocer a todo el mundo, que era la guerra Irak-Irán en aquella década de los 80, si mal no recuerdo, y como luego ya en los 90, con la guerra del Golfo, pues cómo los soldados iban ataviados con esos trajes, ¿no?, para protegerse de este tipo de armamento. Es decir, que las guerras convencionales de hoy en día, pues sí, utilizamos la munición convencional, pero esto todavía sigue sobrevolando por ahí. De vez en cuando hay algún ataque terrorista que utiliza este tipo de armas, pues ideadas por las mentes más siniestras, como hemos visto que fue el caso de Shiro Ishii y sus colaboradores. Daniel Ortega, cerramos aquí el capítulo de este Doctor Muerte japonés y del Escuadrón 731. Un placer, compañero, que hayas estado como siempre para hablarnos de los misterios bélicos. Muchas gracias, Jorge, y nada, felicitar a la audiencia por escoger Informe Enigma una vez más para informarse de estos contenidos que insisto, a veces son muy espeluznantes, ya lo hemos advertido al principio, pero no puede quedar esto, no puede caer en saco roto, ya que estamos en pleno siglo XXI, donde la mente humana sigue perpetrando barbaridades de este estilo, cada vez en amplios frentes muy distintos, pero aquí sigue planeando la sombra de Shiro Ishii y su nefasto trabajo, ¿no?, a través de la ciencia, que cae en manos tal vez más que equivocadas. Así que muchas gracias por confiar en nosotros para seguir informándose sobre estos temas. Pero no te vayas. Brevemente, Daniel, háblanos de tu último trabajo literario. Sí, muchas gracias por citarlo. Soldados, hazañas y batallas es el nuevo trabajo que ha visto la luz este pasado mes de noviembre, y básicamente es un elenco, un compendio, llamémoslo mejor, de 24 artículos donde tratamos gestas, campañas militares, biografías en 24 capítulos, donde pues vamos a vivir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y un capítulo muy breve de la Guerra Civil Española, que es la Batalla de Belchite, que fue, si mal no recuerdo, mi primera intervención en Informe Enigma. Así que pues la verdad que muy contento con el trabajo que se puede solicitar. Se puede conseguir más información a través de mi propia página web, www.danielortegaescritor.com, o se puede formalizar un pedido en la página web de la editorial, www.fockerediciones.com, como el propio avión del célebre Barón Rojo, que también figura en las páginas de Soldados, Hazañas y Batallas. Que según tengo entendido, el Barón Rojo te gusta algo, ¿no? Sí, un poquito. Y además, bueno, ya verás en el libro, en el interior, cuando te llegue tu ejemplar, que hay un capítulo dedicado a Wewelsburg, que es un escenario que hemos visto de forma conjunta y en el que hicimos una investigación de las que he recogido con más cariño dentro de este libro. Pues deseando verlo. Daniel, como siempre, un placer, compañero. Un abrazo, muchas gracias. Y continuando un poco con esta línea de misterios bélicos, nos adentramos ahora en otra página de la historia, una página de la historia que nos afectó a todos, una página de la historia realmente muy importante, como es la caída del muro de Berlín, y viene de manos de Lady Chester.